Ah, Me quiero cerciorar. ok. Sí, sí se escucha. Ya anda por ahí don José Luis Gómez, ¿verdad? También. Sí, acá está ya. Listo. Ok, vamos a dar inicio. Pues Gracias. muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a dar inicio a este conversatorio que, como ya es costumbre, los días jueves nos reunimos por parte del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, así como de parte de la Barra de Profesores en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses. Es un evento en común que realizamos, este tipo de conversatorios que le hemos denominado charlas jurídicas entre un juez y un litigante. Y el día de hoy traemos un tema muy, muy interesante que se llama la prescripción positiva, en algunos otros estados la usucapión, también llamada. Y bueno, para ello tenemos a un gran invitado especial de parte de ambas instituciones, el maestro Felipe de Jesús Rodríguez Mendoza, quien es juez 21º de proceso oral civil aquí en la Ciudad de México, y a quien le damos las gracias y la más cordial de las bienvenidas. Y como siempre es un privilegio tenerlo aquí en esta su casa y que realmente, bueno, pues nos da gusto que nuevamente regrese a compartirnos un tema tan especial como es este de la prescripción positiva. Buena tarde, mi estimado maestro, ¿cómo está? Bien, muchas gracias aquí con el gusto de colaborar con ustedes, a los que ustedes manden. Muchísimas gracias, le agradecemos la disponibilidad. Y también se encuentra ya con nosotros el licenciado José Luis Gómez Dorantes, quien se desempeña como abogado postulante en materia civil. Bienvenido, mi estimado licenciado José Luis Gómez. Gracias, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señoría. Licenciado David, muy buenas tardes también. Pues, bienvenidos y para lo que ordenen, licenciado. Perfecto, pues vamos a dar inicio y vamos a darle el uso de la palabra al maestro Felipe de Jesús Rodríguez para que comencemos a tocar este tema, cuáles son esas aristas, esas cuestiones que nos pudieran compartir a nosotros para poder, pues, conceptualizar un poquito más a fondo este tema. Adelante, maestro Felipe, lo escuchamos. Gracias. Bueno, pues inicio a agradecer la invitación. Quisiera comenzar también diciendo que, pues generalmente cuando en un foro, en un tribunal, en un salón de clase, se habla sobre el tema de la prescripción positiva, pues parece que todo está dicho. ¿Sí? Pareciera ser que lo único que tenemos que hacer en este tipo de juicios es, pues, presentar un contrato por escrito, ¿sí? Con el cual se acredite que adquirimos en concepto de dueño, que la posesión se adquirió de manera pacífica, que la posesión se ejerció de manera pública y continua, y con independencia de que expresemos en la demanda, ¿verdad? Si somos poseedores de buena o mala fe, pues acreditarlo a través de dos testigos, y parece que todo esto pues ya está dicho, ¿no? O sea, no tiene mayor problema, no tiene mayor relevancia. Pero desde luego, aunque esto que estamos diciendo es parcialmente cierto, también habrá que decir que hay muchos temas relacionados con esta figura que son de análisis, de debate, y que incluso algunos han sido precisados por la jurisprudencia de los tribunales federales, e incluso algunos han sido motivos de cambio de criterios de la jurisprudencia. Bien, ¿cuáles podrían ser los puntos finos? Bueno, a mí se me ocurren así de inicio, y para efectos de una charla como esta, hablar, por ejemplo, del tema, decir, bueno, si nos referimos al tema de la prescripción positiva de bienes inmuebles, en este caso hay que demandar al registro público de la propiedad, o el registro público de la propiedad no tiene por qué intervenir en estos procedimientos. Esa sería una primera cuestión, ¿no? Otro podría ser, por ejemplo, el de fecha cierta. Si el documento base de la acción en un juicio de prescripción positiva debe ser de fecha cierta. Otro podría ser el tema de, por ejemplo, el allanamiento. ¿Qué efectos procesales produce en un juicio procesal civil en la Ciudad de México un allanamiento por parte del demandado?
Y por ahí, lógicamente, creo que las cosas podrían ir tomando un poquito más de sabor. Si nos referimos, por ejemplo, al tema de la prescripción y la copropiedad. Es decir, cuando quien demanda es alguien que quiere convertirse en copropietario. ¿Qué pasa cuando se demanda a personas que aparecen como copropietarios según los asientos del registro público? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguien de alguno de esos copropietarios me transmitió, ¿sí? O algún hijo, algún hermano, el albacea me transmitió, ¿sí? ¿Cómo tienen que plantearse las demandas en este tipo de casos? ¿Sí? Es decir, como de inmediato salta a la vista, hay mucha problemática en relación con la prestación positiva. Una última cuestión, por lo menos de las que se me vienen ahorita así rápido a la mente, sería, oye, ¿y qué hay, por ejemplo, del tema de la prescripción de los bienes muebles? ¿Realmente hay un procedimiento? Si es que existe, ¿cuál es? ¿Sí? Ahora, si partimos de la teoría de que en materia de bienes muebles la posesión hace las veces del título, la pregunta sigue quedando en el aire, ¿no? Sí, pero si hay un procedimiento para prescribir bienes muebles, en fin, como ustedes ven, hay una serie de cuestiones fundamentales. Quisiera darle la palabra a nuestro colega y amigo Alfredo Gómez, a ver qué quisiera comentar. Pero de inicio, luego cuando voy a tomar la palabra, me gustaría comenzar explicando el tema de qué debe entenderse por prescripción positiva. Bien, abogado, pues la palabra es suya. Gracias, señoría, gracias. Sí, efectivamente son buenos temas que nos presentamos ya a lo largo de la práctica, los que usted acaba de mencionar. Yo agregaría incluso el tema de qué sucede cuando existe discrepancia en la identidad del inmueble. Es decir, que la escritura aparece una dirección y físicamente o en catastro aparece otra dirección, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que a título personal nos hemos enfrentado cuando se litiga precisamente ese tema de prescripción. Y lo que usted acaba de mencionar, que si debemos de considerar como parte demandada el registro público de la propiedad o no, ya que una de las consecuencias de la sentencia que se dicte en su momento en el juicio es que se inscriba en el registro público de la propiedad esta misma sentencia. Entonces, considerar, a mí me ha tocado criterios que sí consideran como que debemos de llamar a juicio al registro público de la propiedad, y hay jueces que consideran que no es necesario llamarlo a juicio en virtud de que esa será una consecuencia de, en su momento dado, si se concede la prescripción, una consecuencia precisamente del juicio, y que sería inscribir el registro, perdón, la sentencia que se dicte en su momento, ¿no? El documento generador de la posesión, que debe ser de fecha cierta, ¿no? Es decir, que no se logra acreditar que efectivamente tiene fecha cierta, ¿cuáles son los criterios que debemos manejar para considerar que una causa generadora de la posesión, como es un contrato, tiene que ser cierta para que pudiéramos en un momento dado iniciar la acción de prescripción? Entonces, son los temas que quisiéramos abordar. Digo, creo que para empezar, como dice su señoría, creo que el primer paso sería hablar en términos generales de qué es la prescripción, y creo que esta la podríamos definir, es que es un método, una forma de adquirir la propiedad por el simple transcurso del tiempo. Como bien lo mencionó la señoría, nos habla que puede ser por 5 años tratándose de buena fe, o por 10 años tratándose de buena fe. En términos generales, esa sería una definición de prescripción, pero no toda la posesión puede ser causa para prescripción, porque una persona que esté rentando y que lleve
10 años rentando un inmueble, no puede decir o no puede señalarse de que ya puede en un momento dado prescribir, y eso mucha gente tiene esa idea, y principalmente con las rentas congeladas, que ya hay muchísimos inmuebles o aún quedan inmuebles en la Ciudad de México con rentas congeladas, que creen que porque llevan rentando ya el inmueble por mucho tiempo, ya se creen que pueden iniciar esta acción de prescripción positiva. Entonces ese también es un tema importante, de que no todas las posesiones que se tienen de los bienes inmuebles pueden ser materia de prescripción adquisitiva. Esta causa generadora de la posesión es la que tenemos que acreditar a lo largo del proceso, y como bien lo mencionó señoría, pues esto lo tendríamos que acreditar con 2 testigos, las cualidades de esa posesión, que tiene que ser pública, pacífica, continua y en calidad de dueño, ¿no? Es decir, que nosotros nos hemos creído como dueños, y un contrato de arrendamiento no nos da esa calidad de dueños, como falsamente o como mucha gente cree, que ya por el simple transcurso del tiempo, porque llevo rentando 10, 15 años, ya puedo ser factible de ser propietario de esa propiedad, cuando no es así. ¿Sí? Le cedo nuevamente la palabra, señoría, para continuar. Bueno, pues, si me lo permiten, y quizá tratando de ser más técnico, más preciso, a mí me gustaría señalar lo siguiente. Primero, ¿verdad? No hay que dejar de lado el hecho de que la figura a la cual nos estamos refiriendo esta tarde, como bien se apuntó ya, se conoce en algunas otras legislaciones locales como usucapión. Esto es muy importante porque nuestro Código Civil de la Ciudad de México, y aprovecho para señalar que prácticamente todo lo que yo voy a expresar se refiere a la normativa de la capital de la República, porque como es derecho civil, es derecho local, y entonces las legislaciones lo pueden regular de distintas maneras. Cuando se habla de prescripción, en realidad, y eso lo dicen muchos doctrinarios, nos estamos refiriendo a la prescripción liberatoria. Y la genuina prescripción es la prescripción negativa. Es aquella que, como según lo marca el Código Civil, constituye el medio para liberarse de obligaciones. Y cuando existe el fenómeno acreedor-deudor. Desde luego que yo nos llevaría de inicio a tratar de diferenciar lo que es la prescripción o prescripción negativa de la caducidad. Nos llevaría a otra exposición. Ojalá que don David Aboites que algún día nos invite nuevamente, y a lo mejor nos ponemos a debatir sobre prescripción y caducidad en el otro campo, ¿no? Es decir, la prescripción positiva y la prescripción negativa, en lo único que se parecen es en el nombre, y en que para que operen debe transcurrir un término, un tiempo. Pero no tienen nada en común, son cosas totalmente distintas. Nuestro estudio se refiere a la usucapión. Bueno, a la usucapión o a la prescripción positiva o a la prescripción adquisitiva, ¿sí? Para ser más preciso, ¿sí? Ahora, fíjense, creo que es importante que consideremos que nuestro Código Civil, cuando abrimos el código y tomamos, por ejemplo, la ley, y andamos ahí por los artículos 1151, 1151, etcétera, 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 ¿sí? O cuando hablamos del 1135 que define la prescripción, tenemos que ser cuidadosos, porque en realidad lo que está haciendo el Código Civil es definiendo la prescripción desde el punto de vista de la posibilidad de adquirir por este medio el derecho real de propiedad. Mas, sin embargo, no hay que perder de vista que en realidad la prescripción es un medio para adquirir derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación, se adquieren también mediante la prescripción positiva. Luego, entonces, bueno, el código lo regula así, en esa parte, se refiere a muebles e inmuebles, pero al derecho de propiedad.
pero de una interpretación conjunta, dirían los doctrinarios, hermenéutica, ¿sí? Se desprende que la prescripción es un medio para adquirir la propiedad o los demás derechos reales, ¿sí? Por el simple transcurso del tiempo, siempre y cuando se cumplan con los demás requisitos que marca la ley. Ahora, hay que precisar también que, como decíamos ya hace algunos minutos, los estudios tienen que diferenciarse cuando se habla de prescripción de muebles, prescripción de inmuebles, y desde luego aclarando que ahorita nos vamos a referir únicamente a la adquisición del derecho real de propiedad. No vamos a involucrar usufructo, uso ni habitación, pero casi todo lo que digamos es aplicable para estos restantes derechos reales. Yo digo que hay que diferenciar porque así como yo preguntaba, ¿y para bienes muebles hay un procedimiento? ¿Se necesita un procedimiento? Nos estaremos refiriendo a una información de dominio en vía de jurisdicción voluntaria que se refiere el propio Código de Procedimientos Civiles, que le llamamos información a perpetua, o ni siquiera tendríamos que llegar ahí, ¿no? Bueno, con independencia de esto y refiriéndonos a los bienes inmuebles, el siguiente punto importante es, oye, no pierdas de vista que existen en la legislación procesal civil de la Ciudad de México dos procedimientos de prescripción positiva de bienes inmuebles, de, lógicamente, derecho real de propiedad. El que se encuentra reconocido en el Código Procesal Civil, en el 122, fracción tercera, es la inmatriculación judicial, y el otro, ¿verdad?, se refiere al 56, que dice que quien haya poseído bienes inmuebles con las condiciones que marca el Código Civil deberá dirigir demanda en contra de la persona que aparezca como propietaria en el registro civil. Es decir, una demanda contra quien aparece como propietario en registro público, pero en dicho registro civil, ¿sí? Esto a su vez ya abre otras cuestiones, ¿no? Desde luego, simplemente lo voy a dejar en el aire, a ver qué nos comenta aquí el colega. Oye, perfecto, prescripción positiva en vía ordinaria civil, prescripción positiva en vía oral, podría ser, y el otro es un procedimiento de inmatriculación judicial que únicamente puede ser del conocimiento del juez civil de primera instancia en procedimiento escrito, porque lógicamente los jueces orales no conocen de juicios especiales. Entonces, de inmediato la pregunta sería, oye, la inmatriculación judicial, la sentencia que se dicta en ese procedimiento o la resolución que se dicta en ese procedimiento, ¿técnicamente me está convirtiendo en propietario? ¿O únicamente me va a dar derecho de convertirme en un poseedor preferente? Puesto que si bien es cierto, la resolución se inscribe en el registro público, esta únicamente, reitero, me da el derecho de ser poseedor preferente para que después yo siga ahora sí un juicio de prescripción positiva. Esto lo dicen muchos doctrinarios. Es más, yo los invito a que abran internet y le den prescripción positiva y van a ver que aparecen algunas personas que dicen solamente da derecho a inscribir posesión. Yo digo, no estoy de acuerdo, lógicamente después diré por qué, pero creo que es el momento que don Luis Gómez, el licenciado, haga uso de la palabra. Gracias, señoría. Sí, efectivamente, la prescripción positiva o la prescripción adquisitiva o usucapión, como lo ha mencionado, es una forma de adquirir la propiedad de un inmueble por el simple transcurso del tiempo, siempre y cuando se cumplan las condiciones que hemos mencionado. La diferencia de la inmatriculación judicial, que acaba de mencionar, señoría, es la diferencia entre la prescripción y la inmatriculación es que precisamente la inmatriculación no existe registro en el, valga la redundancia, en el registro público de la propiedad. Y creo que la inmatriculación solo te da derecho a la posesión, ¿no? Que tu posesión se te reconozca y que esa posesión se inscriba en el registro público de la propiedad, ¿no? Porque precisamente vamos a iniciar una inmatriculación porque no existe un registro y cuando se inicia una inmatriculación
se hace una investigación para saber si esa propiedad no es una propiedad comunal o una propiedad ejidal. ¿Sí? Entonces, sí existe una diferencia entre la inmatriculación y la prescripción positiva, y esta es precisamente que no se encuentre registro en el registro público de la propiedad de ese bien inmueble. En el caso de la prescripción adquisitiva, bueno, ya tenemos la certeza de que existe su registro, y precisamente, como se acaba de mencionar, vamos a demandar a quien aparezca como último dueño en ese registro. Muchas veces pudiera ser que ese dueño que tenemos o que aparece en el registro público de la propiedad no es el dueño que aparece en nuestro título o nuestro documento base de la acción, como pudiera ser el contrato de compraventa. Entonces aquí existe el punto si vamos a demandar también a estas personas que aparecen en nuestro título o en el que nosotros creemos que es nuestro causa general de posesión, como podría ser un contrato de compraventa, aunque esta persona que nos vendió no sea el que aparece en el registro público de la propiedad. Creo que no es necesario, toda vez que la ley es muy clara en el sentido de que a quien se debemos demandar es al último que aparezca en el registro público de la propiedad, y que nuestro contrato generador de la posesión, aun y cuando ahí aparezca otra persona, la única finalidad que tiene esta es precisamente esto, que exista una causa generadora de nuestra posesión y que nos haga presumir que nosotros somos, esa posesión la venimos ejerciendo en calidad de dueños, y esa calidad de dueños nos la da ese causa generada de la posesión, como pudiera ser en el contrato de compraventa. De hecho, hay por ahí una jurisprudencia que incluso no necesariamente tiene que cumplir las formalidades de ese contrato de compraventa para que pudiera en un momento dado ser como documento base de la acción, con que cumpla con la finalidad de que nos haga creer que somos dueños de ese bien inmueble, es más que suficiente para en su momento dado poder acudir a los tribunales para hacer la prescripción positiva. Y efectivamente, como dice su señoría, la prescripción positiva actualmente pudiera llevarse de manera oral o de manera escrita, de acuerdo a la cuantía del valor, que aquí es donde también entra un criterio que a lo largo de mi experiencia nos hemos topado. Hay jueces que con la boleta predial, con el valor catastral, con el valor de ese documento, con eso se determina si es procedente que conozca un juez oral o bien que conozca un juez de procedimiento escrito. Pero hay jueces que no, hay jueces que nos piden un peritaje de evaluación en donde establezca el valor comercial del inmueble para en un momento dado determinar la competencia, si es mediante procedimiento oral o mediante procedimiento escrito. Ahí hay una diversidad de criterios que nos hemos enfrentado, en el sentido de si es suficiente la boleta predial o se requiere un avalúo con valor comercial para determinar quién conoce, quién va a conocer, ¿no? ¿Qué autoridad va a conocer? Obviamente el procedimiento oral, pues desde mi punto de vista es mucho más rápido, ya que bueno, las etapas se conjuntan y es más factible que un procedimiento de prescripción positiva se resuelva con mayor rapidez en un procedimiento oral que en un procedimiento escrito, en donde debemos de cumplir formalmente con las etapas que marca el procedimiento ordinario y que debemos de cumplir con los tiempos y términos que marca el mismo, ¿no? Pero bueno, al final, ya sea en procedimiento oral o procedimiento escrito, creo que la finalidad es la misma, que es la adquisición de la propiedad por el simple transcurso del tiempo. Adelante, señoría, algo. Dejo la palabra. Bueno, en relación con lo que hemos estado comentando,
y en lo que Luis Gómez, abogado, ha mencionado. Sí, efectivamente, como usted menciona, se refiere, algunos jueces son de un criterio, algunos son de otro, pero hay que establecer que ya hay por ahí una sentencia que dice que no estamos facultados por exigir la exhibición de ningún avalúo, de ningún dictamen de expertos. Si la ley, el código simplemente dice que expreses cuál es el valor de lo reclamado, ¿sí? Entonces, o sea, yo en lo personal, honestamente, ¿para qué no tengo problemas? Ahí está la constancia catastral, excelente, dice que vale tanto, si tú me dices que vale tanto, pues adelante, ¿no? O sea, el tema, a lo mejor no tanto es ver hasta dónde soy competente, no soy competente, o hasta dónde me puedo quitar de encima el procedimiento, sino más bien resolver con apego a derecho, en justicia, ¿no? Si me demuestras que cumples con los requisitos, o sea, le daremos una resolución que ordene la inscripción de la propiedad del registro público. Ahora, volviendo al tema de la inmatriculación, como bien señalaba el colega, lógicamente la diferencia entre el procedimiento oral o escrito tradicional de prescripción positiva y el de inmatriculación judicial, que dicho sea de paso, también es un juicio de prescripción positiva, ¿sí? Que no hay que, creo que no hay que diferenciar entre uno es prescripción, otro es inmatriculación. Yo creo que la diferencia es la vía o son las vías, porque en realidad son procedimientos de prescripción, ¿sí? Ahora, en ese sentido, sí, como bien dice, ¿cuál es la diferencia? Que en un caso haya una matrícula, el folio real tenga una inscripción o hay un folio real, una matrícula y de un inmueble. Y en el otro caso, ese inmueble no está matriculado. Entonces, como no está matriculado, hay que matricularlo. Y lógicamente, entonces, hay que pensar que en ambos procedimientos, a la demanda debe acompañarse una documental pública expedida por el registro público, en la cual, lógicamente, en una parte se haga constar que el inmueble se encuentra inscrito a favor de una persona y en el otro que el inmueble carece de antecedente registral, lo que se conoce como el certificado de no inscripción. Ahora, reiterando en el contexto de la inmatriculación, porque lógicamente, si decimos el efecto de la sentencia de la resolución de manera definitiva se dicta en la inmatriculación judicial, solamente me da derecho a la posesión o ser un poseedor preferente, o si decimos que sí me da derecho a que se me reconozca el carácter de dueño, pues la diferencia es realmente abismal, porque si pensamos, por ejemplo, en el caso de las acciones protectoras de la posesión, de la propiedad, diríamos entonces, bueno, quien adquiere por una resolución de inmatriculación judicial, aclaro, en la Ciudad de México, podrá promover en su momento un interdicto de recuperar la posesión o de retener la posesión, podrá promover una acción plenaria, podrá promover un juicio reivindicatorio, podrá promover, lógicamente, un amparo indirecto alegando que he sido privado o molestado en la propiedad o en la posesión sin haber sido oído y vencido en juicio. ¿Qué me explico, no? Entonces, ahora bien, yo comento esto con todo énfasis porque primero hay que tomar en consideración que el artículo 3046 del Código Civil de la Ciudad de México fue reformado recientemente, ¿sí? Bueno, no tan recientemente, en agosto de 2012, en el sentido de que antiguamente decía que la inmatriculación es la inscripción de la posesión y la propiedad. Ahora ha suprimido el elemento posesión y se refiere únicamente al elemento propiedad. Ahora bien, si además, lógicamente, tomamos en consideración que la inmatriculación judicial no es un procedimiento que permite en de jurisdicción voluntaria, sino es un juicio contencioso en el cual se corre tras de ¿sí? En el cual, además de eso, hay una dilación probatoria, se dicta una resolución definitiva, una sentencia definitiva, que es impugnable en apelación en ambos efectos. Y esa resolución es impugnable en su momento ante un tribunal colegiado, en un amparo directo.
pues es evidente que estamos hablando de que la inmatriculación judicial lo que se reconoce es el derecho de propiedad. Tan es así que si nosotros tomamos nuestro código, vamos a advertir claramente, ¿sí?, como el propio código dice en el 3047, en su párrafo segundo, que comprobados debidamente los requisitos de la prescripción, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario y emitió la prescripción. Y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en registro público. Y entonces, lógicamente, quien tiene una sentencia de inmatriculación judicial en su favor es dueño y está protegido por todas las acciones ordinarias y constitucionales que la legislación reconoce, como puede ser, como hemos dicho, ¿verdad?, un amparo indirecto por un indebido emplazamiento o para que se alegue que ha sido privado sin haber sido oído y vencido en juicio. Y lógicamente, en escalerita, ¿verdad?, podríamos hablar de un juicio reivindicatorio, de una acción penal de posesión, o evidentemente, ¿verdad?, de los interdictos para detener o para recuperar la posesión. Ahora, algo que también es fundamental es decir, eso es lo que pienso yo, ¿sí? Yo jamás he dicho, señores, esta es una charla magistral en donde lo que yo diga es la verdad y punto. ¿Sí? Esa es mi posición, ese es mi punto de vista. Lo digo con todo ese énfasis porque, como les he mencionado, uno encuentra que mucha gente dice, no, inmatriculación, solo posesión, solo te da una posesión, digamos, privilegiada, te da la prioridad. No, no es cierto. La inmatriculación, la resolución del juez, te da a ti el título de propietario. Bien, cuando menos hasta ahorita, ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice aquí el colega Luis Gómez. Abogado, tiene usted el uso de la palabra, le pido la audiencia, ¿no? Gracias, señoría. Bien, pues bueno, nada más en complemento de lo que ya nos mencionó, señoría, pues también la inmatriculación judicial puede tramitarse administrativamente. Pues existe la inmatriculación administrativa que puede hacerse directamente en el registro público de la propiedad y bueno, tendría los mismos efectos que esta inmatriculación judicial, que al final, como nos lo acaba de mencionar su señoría, es que se adquiera la propiedad también y sea nuestro título de propiedad de este procedimiento que se dicte ya sea administrativamente o judicialmente. Lo mismo sucede con la acción de prescripción adquisitiva. Cuando, si esta resulta favorable después de los elementos probatorios que se desahoguen en la audiencia, si resulta procedente, esta sentencia que se dicte será nuestro título de propiedad. Y esa sentencia es la que se tendrá que inscribir previo a los requisitos que establece el registro público de la propiedad, como son el pago de los impuestos del traslado de dominio y obviamente los derechos que implica esa inscripción, pues ese será nuestro título de propiedad. Es decir, ya no es necesario que acudamos ante un notario para que verifique o transcriba esa sentencia que en su momento se dicte en el procedimiento de prescripción adquisitiva, sino que ya esa sentencia por sí sola es el título de propiedad. Y bueno, pues bueno, regresando a nuestro tema de prescripción positiva, continuando con el tema, creo que es importante que abordemos que las cualidades de esta prescripción tienen que ser, como ya se mencionaron, pública. Esto significa que tiene que ser a la luz de todo mundo, es decir, que a la luz de nuestros, de terceros y de nuestros vecinos y de todo, nosotros detentamos esa posesión pública, pacífica, es decir, que no, esa posesión no ha sido generada mediante alguna violencia, alguna invasión, pública, pacífica, continua, es decir, que ha sido ininterrumpidamente durante el tiempo que marca como mínima la legislación, como ya lo habíamos mencionado en un principio. Necesitamos, para hablar de buena fe, que sean 5 años, o de mala fe,
que sea de 10 años. Es decir, si nosotros acreditamos que esta posesión ha sido de manera continua, pues cumpliríamos con el requisito que marca la normatividad. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, la calidad de dueño, es decir, que nosotros hemos fungido como dueños a lo largo de esta posesión, y que esa calidad de dueños pues, lo podemos hacer mediante una causa generadora de la posesión, como pudiera ser un contrato de compraventa, que no es el único medio que pudiéramos acreditar para iniciar la prescripción. Pudiera ser un contrato de comodato, perdón, un contrato de cesión, no de comodato, perdón, un contrato de cesión de derechos que también nos puede dar esa calidad de propietarios. El contrato de comodato no nos da esa calidad de propietarios, porque únicamente nos está dando la posesión, el uso de ese bien inmueble que tenemos en posesión. Esa más bien es una de las diferencias que podríamos implementar, en que no todas las posesiones son factibles de hacer válida la prescripción positiva, y una de ellas es que si tengo yo la posesión de manera en comodato, pues no puedo yo iniciar una acción de prescripción. Si nosotros logramos acreditar ahora estas cualidades de la posesión, tenemos que acreditarlas con la prueba idónea. Aquí el señoría nos ampliará un poquito más sobre esto, sobre la prueba idónea para acreditar esas cualidades. Son los testigos, es decir, mínimo tendremos que presentar 2 testigos que nos digan que efectivamente tenemos la posesión pública, pacífica, continua y de buena fe, y en calidad de dueños, y a preguntas que se le formulen a estos testigos serán los que darán la respuesta si efectivamente cumplimos con estas cualidades. Otro de las falsas creencias que se tiene en la sociedad es que muchas veces dicen, no, pues es que yo ya pagué el predial por muchos años, y entonces pues ya me da derecho a que sea propietario. Y no, desafortunadamente, el hecho de que se paguen los impuestos de una posesión no nos da el derecho de la posesión, es decir, de la propiedad. Es decir, que si nosotros pagamos los servicios de agua o de predial o de teléfonos, por ejemplo, si tenemos esos documentos, no nos dará como por automático el hecho de que nosotros en un momento dado ya seamos propietarios de esa posesión o de ese bien inmueble que tenemos la posesión. Eso pudiera ser un elemento de convicción en el juicio, que se tengan documentos a nuestro nombre y con ese domicilio que pudiera demostrar la posesión. Pero la prueba idónea para acreditar la posesión, las cualidades de la posesión, es una testimonial y no una documental, y ese es uno de los puntos que se tienen erróneamente por la sociedad, ¿no? Que no porque yo ya haya pagado los servicios de un bien inmueble que tengo la posesión, me genera automáticamente ya derechos de propiedad. ¿Es correcto, señoría? Bueno, pues ¿cómo voy yo a rebatirlo, licenciado? Bueno, creo que en ese sentido es lógico, ¿no? Todo lo que usted está diciendo, no tengo ninguna objeción, o creo que no hay ninguna objeción. En relación con eso, quizá a lo mejor sería el momento de preguntarnos si es posible promover un curso de prescripción positiva sin que se tenga propiamente un concepto de dueño. Algo decía usted, es que yo ya pagué 20 años de impuestos, ya me convertí en dueño. ¿Sí? Entonces, aquí este es un tema espinoso, diría yo, ¿no? Porque en realidad prácticamente hay una uniformidad en el sentido de que solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño es apta para producir la prescripción. Y entonces, una pregunta importante sería, a ver, posesión en concepto de dueño. ¿Qué es esto? A ver, espérate.
Creo que el Código Civil se ha empeñado en diferenciar el concepto de dueño del concepto propietario. Es decir, evidentemente el juicio de prescripción positiva, al igual que las acciones plenarias de posesión, están diseñadas para aquel que adquiere en concepto de dueño, pero que no es el propietario. ¿Sí? Es lo que la doctrina en algunos de sus capítulos llama el poseedor a non dominio. Es decir, yo celebro un acto jurídico de los que intitulamos o de los que pertenecen al capítulo de los traslativos de dominio. Compraventa, donación, permuta, cesión de derechos, incluso un tema que tiene que ver con el testamento, el legado. Con otras palabras, ¿verdad? Lo que no tenga que ver con un poseedor derivado, como el abogado, o menos aún con un detentador subordinado, ¿sí? Como el chofer, por ejemplo. Y menos aún aquel que no tiene título, ¿sí? Entonces, observen, ¿no? Sí. Lo ideal es que quien promueve este tipo de juicios de prescripción positiva es el que adquiere en concepto de dueño, pero no es el propietario, ¿sí? Entonces aquí se abren dos preguntas nuevas, ¿no? Ok, entonces el auténtico dueño no puede ir en prescripción positiva. Quien no tiene título de dueño, digamos un poseedor de mala fe, ¿sí? Tampoco puede ir a la prescripción positiva. Entonces yo les diría, a ver, fíjate, punto número 1. Hay por ahí una jurisprudencia del estado de Guanajuato. Habría que ver, bueno, aplicable o que interpreta la legislación del estado de Guanajuato, que precisamente dice eso, 20 años, aunque no tengas título de dueño, en prescripción te puedes convertir en propietario, siempre y cuando demuestres que te comportaste como dueño. Es decir, lo que para nosotros en términos de Código Civil de la Ciudad de México entendemos como título, entiéndase por título la causa generadora de la posesión, relacionada con el 826 del Código Civil, solo la posesión que se adquiere y discute en concepto de dueño es apta para producir prescripción, pues es evidente que yo necesito, ¿sí? Es insuperable que al juez le demuestre que tengo concepto de dueño, cuando menos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no hay la posibilidad de prescribir, aunque tengas 50 años, si no tienes título de dueño. Hay que recordar que hay concepto de dueño, ¿sí? De buena fe, y concepto de dueño de mala fe. Hay posesión de buena fe, hay posesión de mala fe, ¿sí? Es más, también hay que ser muy cuidadosos. La causa generadora de la posesión no necesariamente tiene que ser un acto jurídico al cual le hayamos dado la forma escrita. Yo puedo llegar a la prescripción como incluso al juicio reivindicatorio o incluso al plenario de posesión o incluso a los interdictos, alegando que soy un adquirente, un poseedor originario o un poseedor derivado, en este caso, un poseedor en concepto de dueño, pero que mi contrato es verdad. Ya sé que lógicamente la carga de la prueba va a cambiar muchísimo, y no es lo mismo, aquí está el contrato ratificado ante notario, ¿sí? Aquí está el contrato en escritura, ¿sí? A llegar con, soy adquirente en concepto de dueño con un contrato verbal. Pero también se puede, también se vale. Ahora, el otro punto, el de, oye, ¿y el auténtico dueño puede ir a prescripción positiva? Y entonces diríamos, hay dos jurisprudencias aplicables, una que dice, mira, si realmente por alguna causa es muy complicado aquí, auténtico dueño, escriturar mediante acción pro forma, puedes ir a prescripción positiva. Y otra jurisprudencia posterior, mucho más clara, mucho más avanzada, que dice, la prescripción positiva es para el poseedor en concepto de dueño como para el auténtico dueño. Es decir, si tú quieres ir en prescripción, ve en prescripción.
Si tú quieres ir, por ejemplo, en acción pro forma, ve en acción pro forma. Pero no porque tengas acción pro forma tienes vedada la prescripción positiva. Lógicamente, creo que en principio una gran diferencia podría ser, no sé si Daniel también nos podría calificar este tema, pues lógicamente la cuestión fiscal. ¿Y qué te sale más caro? ¿La prescripción o el otorgamiento? Pues el otorgamiento, vete a la prescripción. Si no está vedada, y reitero, en la Ciudad de México, concepto de dueño. No hay, yo fui, me metí y dije, soy el dueño. No, no. Un acto jurídico que revele la intención de que se te trasladara el dominio. Lógicamente, ya lo hemos dicho, en la más de las ocasiones no se nos traslada el dominio. Bueno, deseado, tiene usted el uso de la palabra. Como Gracias, en la señor. confianza, ¿verdad? Ni se me nota, ¿verdad? Perdón, no lo escuché. Creo que ni se me nota. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Sí, efectivamente, como lo comenta su señoría, quien tenga la calidad de dueño puede acudir también al juicio de prescripción. Por ejemplo, una persona que adquirió por medio de un contrato de compraventa y este contrato de compraventa, de promesa de compraventa, en su momento ya se cumplió, solo falta formalizarlo ante notario. Bueno, pues, esta persona tendría la opción de demandar el otorgamiento y firma de escritura o bien acudir al juicio de prescripción positiva y, como bien dice su señoría, habría que evaluar qué es lo que en un momento dado pudiera convenir mejor, si nos vamos al juicio de otorgamiento y firma de escritura o nos vamos al juicio de prescripción. Uno de los puntos por los cuales pudiéramos inclinarnos uno a otro, pues es el elemento que tiene que ver con temas fiscales, porque pues, obviamente en cuestión de la escrituración, pues bueno, ahí tendríamos que pagar un impuesto. Otro de los puntos que nos inclinaría sobre uno y otro es los gastos propiamente del juicio, porque si nos vamos a una acción donde el otorgamiento y firma de escritura, bueno, tendríamos que solventar gastos del otorgamiento y firma de escritura, cuya consecuencia no es escribir automáticamente la sentencia que se dicta en ese momento en el registro público de la propiedad, sino la consecuencia es que se turnen los autos ante una notaría y que será el notario público quien será el que en un momento dado emita la escritura pública a raíz de ese juicio de otorgamiento o firma de escritura, ¿no? En cambio, como ya lo habíamos mencionado, en el juicio de prescripción positiva no es necesario acudir ante un fedatario público, sino que nuestro título de propiedad es ya la sentencia que se dicte en el procedimiento, ¿no? La sentencia que se dicte, como ya lo mencionó su señoría, ese es nuestro título de propiedad. Por ahí también pudiera haberse un ahorro. Otro de los puntos es la parte demandada, si se encuentra localizable o no se encuentra localizable la parte demandada. Muchas veces se adquirió una propiedad de hace muchos años y realmente ya no sabemos si existe la persona que nos vendió o no, o si vive aún, o no sabemos ni siquiera dónde se encuentra localizable. Entonces, eso también pudiera inclinarnos hacia una prescripción positiva, o sea, una acción de otorgamiento y firma de escritura. El otro tema que manejó señoría en el sentido de que no necesariamente una causa generadora de la posesión tiene que estar forzosamente por escrito. Creo que señoría es uno de los pocos que lo acaba de mencionar, sobre que tienen el criterio de que no necesariamente. Yo también soy de la idea, y de hecho lo hemos comentado con el licenciado David, que no necesariamente tiene que ser la causa generadora por escrito. Sin embargo, para los jueces, o la gran mayoría de los jueces, es un requisito que la causa generadora de la posesión se ostente por escrito y no de manera verbal, porque incluso nos ha tocado que primero tendríamos que acreditar primero ese hecho mediante unos medios preparatorios, la existencia de un contrato verbal, para en su momento poder acudir a la prescripción positiva. No nos permite el mismo juzgado que en el mismo procedimiento de prescripción positiva
se logre acreditar la existencia o la causa generadora de la posesión, sea mediante un contrato verbal, por ejemplo, ¿no? No nos lo permite otro criterio de otro juzgado, no nos permite ese punto, ¿no? Y también lo que nos pide es que esa sea de fecha cierta, ¿no? Que se acredite la fecha cierta. Eso, ahí, últimamente este criterio ha tenido mayor fuerza en establecer la fecha cierta, ¿no? Incluso que haya sido público este contrato o esta causa generadora de nuestra posesión, que sea de índole público, ha sido el criterio generalizado que en los últimos años me he enfrentado, en el sentido de que no basta que solo sea el documento por escrito, por ejemplo, un contrato de compraventa, un contrato de cesión de derechos, sino que este contrato tuvo que haber sido publicitado y de fecha cierta. Entonces, ese también es un criterio que manejan los juzgados en establecer si existe fecha cierta y que esta se la da la publicidad que se le dio al contrato, o bien con la simple presentación del contrato, con eso es más que suficiente para acreditar la causa generadora de la posesión. Yo me he topado con las dos hipótesis, es decir, hay juzgados que aceptan que simplemente el contrato por escrito nos da o se acredita la causa generada de la posesión, y hay juzgados que no aceptan el simple documento por escrito porque le hace falta esa fecha cierta. Me gustaría que usted comentara algo sobre esto. Bueno, pues tomo la palabra, está bien. Bueno, ok, ahora vamos a ver. Son 5:54, no sé si vaya a haber sesión de respuestas, si hay alguna pregunta, pero quisiera yo tomar ahorita en este momento la pregunta, para que luego en la vida voy pues nos diga cuánto tiempo tenemos todavía para seguir hablando, porque me gustaría seguir hablando tengo por ahí que ver 3, 4 temas, todos los más. Adelante, tenemos tiempo, no se preocupen, está mega interesante, ustedes no se preocupen. Bueno, esta plática se debió de haber llamado tópicos sobre la prescripción positiva, porque son un buen de temas en relación. Adelante, estamos con tiempo, no hay presión de nada. Don Luis Gómez me diga que él litiga más en el Estado de México, ¿no? Porque son distintas legislaciones, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Algo que es fundamental es contestarnos, ¿no? El documento base de la acción en un juicio de prescripción positiva debe ser de fecha cierta. Entonces, yo diría, a ver, espérame, yo vuelvo a insistir, o sea, no necesariamente tenemos que hablar de un contrato por escrito. Es decir, la lógica elemental, con todo el respeto a mis amigos, compañeros jueces y a todos los que quieran debatir sobre el tema, la lógica elemental nos revela que no todos los actos jurídicos se celebran por escrito, ¿sí? Es decir, oye, telefónicamente, ¿qué pasó? ¿Vas a vender la casa? Sí, te deposito mañana, adiós, ahí está, ¿no? Y ahí no me digan que no hay contrato. Además, habrá que recordar que el 2014 del Código Civil de la Ciudad de México señala claramente que en las enajenaciones de cosas ciertas y determinadas, la traslación de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato, sin necesidad de tradición natural o simbólica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, bueno, pensemos, ¿verdad? Si es un documento, o sea, esa sola circunstancia nos hace tener que eliminar la fecha cierta. Bueno, ok, vamos a ver. Contrato escrito de fecha cierta, pues la respuesta sería dependiendo del criterio reinante de la jurisprudencia en cada momento. ¿Sí? Y además, pues, si la jurisprudencia es del pleno, si es de las salas, si es de los plenos de los circuitos, si es un colegiado de circuito, para ver a quién aplica. ¿Sí? Pero, fíjense,
ha dado tumbo en la jurisprudencia. Dice, sí, de fecha cierta. Después, no, no es de fecha cierta. No, sí, una nueva reflexión. Ahora, el criterio reinante en este momento, de conformidad con una jurisprudencia, los que quieran anotar, les doy el número de registro, es la 280-83, que se refiere a prescripción adquisitiva. Dice, no se requiere la fecha cierta. Bien, ¿qué implica hablar de fecha cierta? De que un documento necesariamente existe a partir de un momento, porque a partir de ese momento se presentó ante un fedatario público por razón de sus funciones, porque a partir de ese momento se presentó ante una autoridad, porque a partir de ese momento se incorporó a un registro, a partir de ese momento existe en escritura. O fíjense qué simpático. A partir de este momento tiene fecha cierta porque se murió una de las personas que lo firmaron. Curiosamente, el tema de la fecha cierta está reglamentada en el capítulo del contrato de cesión de derechos, que se refiere a los derechos personales o de crédito. Para evitar fraude a acreedores, la cesión de derechos es oponible, ¿sí?, es oponible a los acreedores hasta que tenga fecha cierta. Hasta que no haya duda de que a partir de un momento existía. Porque es fácil fabricar un documento y decir, mira, este es del 11 de septiembre del año 2014, porque aquí dice, ¿no? Eso no es fecha cierta. Pero la jurisprudencia ya continúa, no, olvídate de la fecha cierta. Porque es más, fíjate, nada más piensa en esto. Hay documentos que tienen fecha cierta. Y todos sabemos que los abogados, con todo respeto, ¿sí?, lo digo con todo respeto, pero con toda realidad, son especialistas en inventar contratos. Y entonces, un contrato puede ser presentado a un funcionario público por razón de sus funciones y tener fecha cierta y ser falso. Y un contrato puede ser existente y no tener fecha cierta. Entonces, fíjense qué curioso, una jurisprudencia del año 2000, me parece que es 2014, de diciembre de 2014, ya tiene casi 7 años, 17 años, 6 años y medio, y curiosamente lo digo así abiertamente, muy poca gente la maneja, muy poca gente la invoca, y es un caballo de batalla para abogados y para jueces o magistrados, ¿no? Es decir, una jurisprudencia, yo diría, legislativa, porque de repente uno dice, es que el Código Civil no dice eso, ¿no? Pero lo que sí dice es, no se necesita que sea de fecha cierta, pero sí es indispensable, y esto es lógico, que acredites la celebración del acto y la fecha de celebración del acto. Y además agrega, el actor debe demostrar en juicio que realizó algunos actos o que tuvo la diligencia de tratar de averiguar si quien le trasladó o quien contrató le podía trasladar. Y además, si es un acto jurídico oneroso, que cuando menos realizó algunos pagos, algunos abonos. Yo diría, ¿y dónde dice el Código Civil eso? Es una jurisprudencia legislativa, ¿sí? Pero, insisto, es jurisprudencia, es aplicable, es de la primera sala, es obligatoria para todo, cuando menos para los estados que tengan legislaciones similares a la de la Ciudad de México, en cuanto a que no se requiere la fecha cierta. Los demás elementos, bueno, ahí se los dejo, ¿verdad? Como mosca en la oreja para que lo repasen, para que tengan a la mano la jurisprudencia, ¿sí? Hoy día es padrísimo este tema de buscar jurisprudencia vía electrónica, porque le da uno todo, ¿sí? No como hace 25 años que tenía uno aquí buscando apéndice tras apéndice tras apéndice, a ver dónde aparecía. Ahora en 15 segundos de pum, aparecen las 45 tesis aplicables y esto es mucho más fácil, ¿sí? Ahora, si me lo permite don Luis Gómez,
David Aboites, quisiera que cambiáramos de tema y hablemos hablemos del contrato con reserva de dominio. El contrato con reserva de dominio es título suficiente para afirmar que adquirí en concepto de dueño y que por ende es apto para adquirir la prescripción positiva. Y entonces creo que en un primer análisis diríamos, pues no, porque el que adquiere con reserva de dominio técnicamente es un inquilino. Así lo hemos interpretado o lo habíamos ido interpretando a lo largo de los años. ¿Y qué creen? Menuda sorpresa. Jurisprudencia reciente dice sí es apto. ¿Por qué? Porque el que adquiere con reserva de dominio no es un poseedor derivado, es un adquirente en concepto de dueño. Oye, pero la ley dice, el Código Civil, que se le considerará un inquilino y deberá pagar rentas a juicio de perito si se rescinde la venta. ¿Sí? Si se rescinde la venta, vamos a pensar que es un inquilino y entonces deberá pagar rentas a juicio de peritos por todo el tiempo de ocupación. Pero el que adquiere con reserva de dominio es un adquirente en concepto de dueño y por ende puede adquirir por prescripción positiva. Y otra vez se abre el abanico y diríamos, ok, el que adquirió el concepto de dueño puede promover acción reivindicatoria, puede promover acción plenaria, puede promover interdicto, ya sé que todos están pensando, y tercerías excluyentes de dominio, tiene las acciones protectoras constitucionales de derechos humanos del 14 y el 16, y bueno, pues había que ir desmenuzando, pero yo diría, bueno, creo que lo único que no tiene es la propiedad. Y no tiene ni la tercería excluyente de dominio, ni tiene el juicio reivindicatorio. Pero sí tiene las acciones plenarias, sí tiene las acciones interdictales, sí tiene la acción, ¿cómo se llama?, de prescripción positiva. Y lógicamente, si el tema es, estoy siendo molestado o privado en mis posesiones, sin mandato escrito de autoridad competente, etcétera, etcétera, ¿sí? O estoy siendo privado sin un juicio debido, sin haber sido oído y vencido en juicio, pues también el que adquiere con reserva de dominio tiene esas acciones protectoras. Pero reitero, bueno, eso digo yo. Claro que aquí sí lo dice la jurisprudencia. Si quieren, ahorita se las busco. Y es la tesis 16-26-30, por si la quieren consultar. Bueno, ok, entonces regreso la pelota a don Luis Gómez a ver qué nos tiene ahí en el tintero, ¿no? Gracias, señoría. Sí, sobre este tema de contrato con reserva de dominio para efectos de prescripción, al menos en mi experiencia, sí se ha admitido para efectos de prescripción, en el sentido de que esta causa generadora de la posesión, aun y cuando sea un contrato con reservas de dominio, sí puede ser factible para como documento base de la acción para el efecto de iniciar la acción de prescripción positiva, ¿no? Porque precisamente el dominio lo va a obtener cuando ya tenga su juicio de prescripción como título de propiedad y en un momento dado ya tenga el pleno dominio sobre ese bien inmueble y en su momento pueda disponer de él conforme considere la persona adecuada, ¿no? Bueno, me gustaría que continuáramos con el tema de prescripción positiva en base a las problemáticas que usted mencionó al principio sobre el registro público de la propiedad, en el sentido de que yo les comentábamos que, bueno, que una de las consecuencias de la prescripción positiva al momento que se dicte la sentencia es precisamente que ésta se inscriba en el registro público de la propiedad como nuevo dueño o nuevo propietario, mejor dicho,
a la parte actora del juicio de prescripción, en dado caso que haya sido procedente. Pero yo considero que no es necesario que el registro público de la propiedad sea llamado a juicio en este tipo de juicios de prescripción positiva, toda vez que sería la autoridad ejecutora que tendría que hacer el trámite de inscripción precisamente de esa sentencia. Sin embargo, se ha optado por criterios de aquí de la Ciudad de México que sí se debe llamar a juicio, es decir, que aun y cuando nosotros no lo demandemos al registro público, el juez o los jueces que nos ha tocado, sí nos piden que sea llamado o incluso ellos de oficio lo llaman a juicio como parte integrante de las partes en el procedimiento. Es decir, que también puede en un momento dado manifestar si lo que su derecho convenga sobre dicha acción de prescripción positiva. Es decir, no solo vamos a demandar a quien aparezca como último dueño en el registro público de la propiedad, sino que también vamos a llamar al órgano como autoridad, al registro público de la propiedad, independientemente de que a su vez tendrá que ejecutar la sentencia que se dicte al final del juicio. Yo considero que no es necesario llamarlo a juicio, sin embargo, el criterio de los juzgados pues es que sí se ha llamado a juicio, ¿no? Para que manifiesten lo que su derecho convenga. Hay la gran mayoría de las veces se oponen a que la prescripción positiva sea considerada, o sea, procedente, y hay otros que no. En cuanto a la copropiedad, pues creo que es factible que en un momento se pueda prescribir solo una parte del bien inmueble si es que se cumplieron los requisitos que ya hemos establecido, ¿no? Es decir, a lo mejor un copropietario de un bien inmueble solo se vendió su parte y, bueno, pues el nuevo adquiriente, si cumple con lo que hemos señalado de ser pública, pacífica, continua y de buena fe, en su momento pudiera adquirir la copropiedad o la parte proporcional que le corresponde de esa copropiedad y que solicita que sea inscrita en el registro público de la propiedad esa parte que le corresponde o que adquirió mediante la prescripción positiva de bienes inmuebles. Les cedo la palabra para dar contestación a esas interrogantes, señoría, y no sé si vamos a entrar al tema de preguntas. Bueno, bien, yo creo que todavía no, preguntas todavía no, todavía tenemos varias. Todo el tintero está casi lleno. Señoría, ya se le escucha un poco lejos su audio. Okay. ¿Ahí me escuchan? Creo que ya. Ya, ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Fíjate, o yo considero, insisto, yo no estoy dando una conferencia magistral, sino me estoy exponiendo lo que creo, ¿no? En los juicios de prescripción positiva, el registro público de la propiedad forma necesariamente parte de un litis consorcio pasivo necesario. La respuesta es no. Oye, ¿se le puede llamar a juicio como tercero? No. La sentencia no le va a parar perjuicio. Yo puedo resolver sin la intervención del registro público. La sentencia no impone ninguna condena al registro público, no le para perjuicio al registro público. Bueno, entonces, ¿por qué ustedes, abogados, jueces, todos salen con el tema de que, porque yo así le hago y lo confieso? A ver, aquí hay litis consorcio pasivo necesario del cual participa el registro público. Así que te digo que si quieres ampliar la demanda contra el registro, me digas, me quieras copias para el traslado, porque de otra manera no te admito la demanda. Y hay quien viene y se pelea y me dice, hay quien dice, sí, señoría, hay quien dice, no, pues no quiero demandar, porque mira, bueno, ok, etc. Vemos.
Entonces, ¿por qué estamos dando lata con el registro público? Porque fíjate que la experiencia te revela que, primero, como bien decía el abogado hace algunos minutos también, luego hay ahí inconsistencias entre la descripción del inmueble según el contrato, según catastro, según registro público, bla, bla, bla. Bueno, para mí como juez es importantísimo primero que el registro me diga, sí, sí existe esta anotación, sí existe este folio real, sí aparece inscrito en favor de esta persona y sí tiene esta descripción. Eso para mí como juez es fundamental, ¿sí? Porque con todo esto te lo digo, ¿qué tal que por ahí me están presentando un folio real falso? Y a lo mejor al rato lo que quieren es una sentencia que diga inscríbase, y ya que la sentencia esté firme, hay que certificada. Se mira, yo ya me convertí en dueño, aquí está la sentencia, pero resulta que ese folio real no existe, o ese folio real tiene otro titular registral. Bueno, parece de película, ¿no? Pero puede suceder. Ha sucedido también, esto es importantísimo, seguramente ustedes lo han visto, que el registro público me dice, pues con la pena, pero el folio real está cerrado. ¿Cómo que cerrado? ¿Por qué? Porque está en custodia, ¿sí? Como dicen por ahí, el Ministerio Público está llevando a cabo una investigación porque al parecer el tracto sucesivo no coincide, el folio está en custodia y está cerrado. Caray, ¿qué vamos a hacer en esos casos, no? ¿Podré yo, juez civil, decirle al Ministerio Público que libere la custodia? A lo mejor en otro tipo de juicios, en otro tipo de controversias que tengan que ver con el tema de el tracto sucesivo, si es materia de debate, a lo mejor yo le puedo decir al registrador, libera el folio y inscribe. Pero en prescripción positiva no se lo puedo decir. Ha habido ocasiones en las cuales el registro civil dice, el registro público dice, oye, tengo 3 demandas del mismo inmueble, uno lo promueve un hermano, otro lo promueve un tío, otro lo promueve un sobrino. ¿Sí me explico? Oye, acabo de inscribir una sentencia del juzgado 28. Entonces yo les revierto la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que es entonces importante traer al registro público? Pues es importantísimo traer al registro público. Además, acuérdense que el monopolio de la función registral la tiene el registro público. Verbigracia, conclusión. No hay legitimación pasiva necesaria, no se tiene que llamar como tercero, pero para el juez y también creo que para las partes es indispensable, súper importante que venga el registro público y nos diga la constancia registral revela esto, ¿sí? Os digo, ese es mi punto de vista, ¿no? Y yo por eso siempre insisto, señores, quiero aquí al registro público. Ahora, el otro tema que manejaba don Luis Gómez, también interesantísimo, que se refiere a la copropiedad, ¿sí? Entonces, bueno, primero, lógicamente, entre copropietarios no puede haber prescripción positiva, ¿sí? Sí, un copropietario así, pues, así no puede decir, como tú ya abandonaste y yo estoy poseyendo, pues ya me convertí en propietario de la parte alícuota que a ti te corresponde. Pero también es evidente, ¿verdad?, que un copropietario puede ceder su parte alícuota a otro copropietario y ese copropietario puede también, lógicamente, promover una prescripción positiva en relación con esa parte alícuota. Pero lo que es muy simpático es que se presenta muy comúnmente que por testamento o por contrato, ¿sí?, o de palabra, como muchas veces se dice, ¿verdad? El papá, el abuelito, el dueño de un terreno enorme, como dicen, le da su pedacito a cada uno de los hijos, ¿sí? O les deja en testamento por partes iguales, bla, bla, bla. Y resulta que, bueno, a lo mejor para no complicarla, en un terreno se construyen 2 casas, ¿sí? Pero resulta que ese inmueble, que aunque tiene en la realidad 2 casas construidas, se encuentra bajo el régimen de copropiedad. Entonces, de repente es súper común que alguien venga y diga,
pues declara judicialmente que me he convertido en propietario de la casa B, ¿sí? Del inmueble de Insurgente Sur 38, bla, 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 bla. Entonces uno dice, a ver, hay copropiedad. Así haya dos casas perfectamente diferenciadas, perfectamente definidas, acuérdate que la copropiedad se caracteriza por la indivisión. Está indiviso, ¿sí? Cada condueño tiene una parte alícuota, ¿sí? Ok, a lo mejor entre los copropietarios hay un acuerdo para uso común, pero eso no los convierte en propietarios, ¿sí? Luego entonces, yo creo que es importantísimo que como litigantes o como autoridades o como doctrinarios, como profesores, ¿sí? Seamos claros al explicar este tema y decir, sí, claro, se puede prescribir. Nada más que no te olvides cuáles son las reglas de la copropiedad y que entonces tú lo que le tienes que pedir al juez es que declare que te has convertido en copropietario de un 38, de un 50, de un 70 de parte alícuota de una copropiedad, que además hay en esa copropiedad un uso exclusivo de la casa del lado norte. ¿Sí me explico, no? Si no podemos pedir una declaración judicial de copropiedad de la casa norte, perdón, de prescripción de la casa que está del lado norte. No, no se puede, porque una sentencia de juicio de prescripción no puede eximir un régimen de copropiedad. ¿Sí? Bueno, no sé, don Luis Gómez, abogado, ¿por dónde le seguimos? No, pues no sé el tiempo, licenciado David Aboites, podemos seguir platicando. Creo que todavía hay muchos temas de la prescripción positiva. Sin problema, estamos pero picadísimos, ¿eh? Yo tengo Ok. como 50 experiencias que revisar, ¿no? Pero no importa, le seguimos. Ya aquí estamos, ya estamos sustentados, ¿no? Está caliente el ambiente. A mí me llamó mucho el que comentaba usted de los bienes muebles, porque normalmente pues tenemos toda la idea que nada más aplica sobre cuestiones de bienes inmuebles, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos inmuebles? Con los bienes muebles, bueno, yo señalé hace ratito que la doctrina habla de que en materia de bienes muebles rige la teoría de la posesión hace las veces de título. Se presume que el poseedor es el propietario. Se presume que el dueño de una casa es dueño de los muebles que están dentro de una casa. ¿Sí? Yo creo que técnicamente no hay un procedimiento de prescripción positiva. Ahora, si lo hay, lógicamente no vamos a demandar a alguien en específico. Entonces, yo creo que la única salida son las informaciones ad perpetuum, que tienen por finalidad acercar un hecho o justificar un derecho. Lo que se hace muchas veces cuando, por ejemplo, se roban los coches, ¿sí? Me roban un coche, se llevan los papeles, y no tengo la factura, perdí la factura. Entonces se lleva a cabo, se pide atención voluntaria, una información testimonial, una información ad perpetuum, para poder justificar un hecho o acreditar un derecho. Pero creo que la salida es por ahí el tema de las informaciones ad perpetuum. Pero reitero, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé si don Luis Gómez quiera ahondar o quisiera que pasáramos a otro punto, ¿verdad? Desde mi perspectiva, me falta analizar, cuando menos aquí ya de manera, lo que indispensable, el tema del allanamiento en los juicios de prescripción positiva. Pero yo le doy la palabra a don Luis Gómez, perdón, para que primero él exponga, y después que yo tomaré la palabra. Gracias, También escuchamos. Gracias. Gracias. Pues aquí, como dice el licenciado Aboites, ya estamos aquí en calor, pues a seguirle. Mire, de prescripción de bienes inmuebles, aún cuando en la práctica sí se presenta la posibilidad de que en un momento dado se pudiera prescribir, por ejemplo, lo más común, pues un vehículo. Creo que, como dice el señoría, creo que lo sería para acreditar es la información testimonial, ¿no? Ya que pues existe por ahí jurisprudencia que no podemos sustituir la factura, ¿no? Que la factura para términos fiscales pues no se puede sustituir con algún otro documento, ¿no?
Entonces, pues por ahí sí pudiéramos, con la información testimonial, pues acreditar que hemos poseído ese vehículo, o incluso a lo mejor que se adquirió desde nuevo, pero que en su momento no se cuenta con la factura. Y pues los otros temas, creo que pendientes, pues precisamente falta de allanamiento, y falta el tema de la identidad del inmueble en materia de prescripción, ¿no? Uno de los requisitos es precisamente acreditar que es el tema que está inscrito en el registro público de la propiedad, es el mismo inmueble que queremos prescribir. Y muchas veces, como usted ya lo mencionó, pues en el registro público de la propiedad aparece unos datos, aunque el inmueble materialmente es el mismo, en el registro público de la propiedad aparece unos datos registrales, eh, este, en el catastro aparecen otros datos registrales, por ejemplo, ya en el catastro aparece como número oficial, por ejemplo, un inmueble, mientras que en el registro público de la propiedad aparece todavía con lote y manzana, ¿no? Que son las problemáticas que nos hemos enfrentado a lo largo de la experiencia del litigio, y a lo mejor el predial viene con otra nomenclatura de la calle incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la delegación hoy se llama de un modo y el día de mañana le cambian el nombre, ¿no? Entonces hay una discrepancia ahí entre un mismo inmueble que se trate de materialmente el mismo. Existen tres diferentes direcciones o tres diferentes datos, ¿no? La que aparece en la inscripción del registro público, el que aparece en el título generador de la posesión, y el que realmente aparece en catastro, ¿no? El que realmente con el que se identifica. Creo que ha sido conflictivo acreditar precisamente esta identidad del inmueble para demostrar al juzgado que se trata de un mismo inmueble, ¿no? Que si bien es cierto, presenta tres diferentes direcciones, pero que se trata de un bien inmueble. Y creo que al menos mi experiencia ha sido un peritaje en la divisura el que nos ha dado la salida que hemos utilizado con mayor frecuencia en estas materias, el que nos ha dado la salida para determinar que efectivamente se trata de un mismo bien inmueble, ¿no? Es decir, que simplemente ha variado en cuanto a la nomenclatura de las calles, y que por cuestiones de catastro pues se le ha asignado un número oficial, ¿no? Porque muchas veces también la constancia de número de número oficial que expide las autoridades delegacionales, pues ellos también ese número dista de lo que aparece en el registro público de la propiedad, ¿no? Muchas veces ha tocado que en un mismo bien inmueble en 4 documentos diferentes tiene direcciones, ¿no? Y aunque lo único que muchas veces lo que cambia es la colonia, ¿no? Muchas veces lo que cambia es el nombre de la calle, o incluso la numeración, porque la delegación le asigna ya un número oficial, pero en el registro público de la propiedad aparece como en los diferentes muebles que tienen ya bastante tiempo, pues aparece nada más todavía con manzana y lote, ¿no? Y no un número oficial, ¿no? Entonces, creo que la salida por ahí, la experiencia es un peritaje que nos haga la identidad del inmueble, que es necesaria para la procedencia de la prescripción positiva, ¿no? Es decir, que tiene que ser la identidad del bien inmueble, ¿no? Y del allanamiento, pues, ¿qué sucede con el allanamiento en materia de prescripción positiva? Es decir, si a las personas que vamos a demandar se allanan, es decir, que están de acuerdo en que se prescriba, bueno, pues establecería las consecuencias legales que esto implicaría, en donde en un momento dado, pues puede ser parcial o total este allanamiento con las implicaciones legales que esto conlleva, ¿no? Le doy el uso de la voz. Bien, abogado. Bueno, creo que ahorita es momento de comentar, porque seguramente habrá muchos abogados escuchándonos, que es súper importante que
no se presenten una demanda sin antes haber corroborado todas sus pruebas, ¿no? Es decir, de repente se presentan demandas en donde quien contesta pone en entredicho la autenticidad de un documento y después resulta que en el juicio me prueban que el documento es falso. ¿Sí me explico? ¿No? Sí. No puedes ir a un juicio sin antes consultar si efectivamente el documento que presentes es auténtico. No puedes ir a un juicio, menos uno de prescripción positiva, sin antes haber oído a las personas que vas a presentar como testigos. ¿Sí? Yo sé que a la hora de la audiencia les preguntan, oiga, con respecto de la idoneidad, ¿usted ya conocía al abogado? No, yo no conocía al abogado. Oye, ¿usted algún día lo aplicó? No. ¿A usted le dijeron que tenía que ayudar? No, a mí nadie me dijo nada. Ah, qué bueno. Pero sabemos que no. O sea, no te atrevas a llevar un juicio sin antes estar seguro de tus pruebas. Y en ese sentido, en la prescripción positiva, como bien dice el licenciado Luis Gómez, pues es evidente que antes de que vayas a la prescripción positiva y con independencia de que vayas a presentar una prueba pericial, pues acércate a la delegación, acércate al municipio, acércate a quien tengas que hacerlo, me refiero a la autoridad administrativa, para que en su caso puedas conocer pues los planos cartográficos, puedas conocer los planos catastrales, puedas conocer los programas de reordenación urbana que pudieron haber existido, para que cuando llegues al juicio de prescripción le puedas demostrar claramente al juez. Sí, mira, es que este inmueble, que como usted bien dice, a lo mejor en prueba pericial, que tiene al norte, al sur, al oeste, tantos metros, colinas, etcétera, etcétera, hoy se llama así, pero antes se llamaba así, y después por un programa anterior también se llamaba así, pero es el mismo. Si le podemos demostrar con documentación pública, incluso al juez, los cambios de nomenclatura, los cambios de denominación. Entonces, ¿es un problema? Es un problema enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso no está claro, el juez simplemente va a decir, ¿qué te parece que en una de esas te dejas algo tus derechos y adiós? Pero ¿qué tal que me dice absuelvo y eso ya constituye cosa juzgada y se acabó el derecho, ¿no? Entonces ustedes estarán pensando, no, se lo permitimos a otra persona con otro nombre y después volvemos otra vez a remeter. Yo lo entiendo, ¿no? Bien, en fin, respecto del allanamiento, habrá que mencionar que, al igual que la fecha cierta, la jurisprudencia ha sido vacilante. No, pues que no es suficiente. No, pues que sí es suficiente. No, pues que ya no es suficiente. Bueno, ¿por qué? Entonces, en primer lugar, se dijo, no, el allanamiento no. Si no es atribuible al demandado, que el demandado diga, digamos, no sustituye la carga de la prueba de la parte actora. Después, siguiente criterio jurisprudencial, insisto, Ciudad de México, dijo, ¿quién es el afectado con una declaración de prescripción positiva? Pues en principio, ¿verdad? El titular registral. Si el titular registral se allana, pues ¿cuál es el problema? Se acabó el debate. Una última jurisprudencia dice, a ver, espera, el allanamiento lo único que provoca es que se deba tener que se acepta que el actor posee el concepto de dueño. Pero los demás elementos, el de que se adquirió de manera pacífica y se ha poseído de manera pública continua, y la buena o mala fe, son carga de la prueba de la parte actora. El allanamiento no obliga al juez a citar de inmediato a las partes para oír sentencia definitiva, sino que debe considerar que el efecto que se provoca es que ya está acreditado el concepto de dueño. Los demás elementos de la acción tienen que ser acreditados en el procedimiento. Y en ese mismo sentido, pues ya sabemos que en la práctica es súper común que contesta en muchas ocasiones el albacea o los abogados diseñan los juicios, vamos a emplazar a la albacea, usted va a contestar, usted se va a allanar. Entonces decimos, oye, ¿y el albacea se puede allanar?
el albacea se puede allanar. En cualquier juicio se puede allanar un albacea. En los de prescripción se puede allanar un albacea. Entonces, pues no, bueno, sí, bueno, no sé. Bueno, ok, a ver, primero, ¿hay otros herederos? ¿Eh? ¿El albacea es el único heredero? Si el albacea es el único heredero, que acepte el allanamiento. Si el albacea no es el único heredero, no puedo aceptar el allanamiento del albacea. Es decir, que lógicamente el albacea cuando contesta dice, me allano. Sí, me allano, pues. Bueno, otra vez, ¿verdad? No lo puedo llevar a sentencia de inmediato porque no puedo tener al albacea allanándose, porque el albacea debe cumplir la voluntad del depullo, no tiene acto de dominio. Bueno, entonces, lógicamente tomar en consideración que el albacea me está diciendo que si hubo una venta, que si hubo una donación, que si hubo una permuta, que si hay concepto de dueño. Pero reitero, los demás elementos tienen que ser materia de carga de la prueba de la parte actual. Bien, don David Aboite, pues ya nos alcanzó el tiempo, pero usted manda, ¿no? No, para nada. No, al contrario, de verdad. Licenciado David, Dígame. nada más quisiera concluir, ahorita que concluyó el tema el maestro, que era el tema final. Adelante. Precisamente, a reserva de lo que comente su señoría, la prescripción positiva, la prueba idónea, como se mencionó al principio, son testigos, aun y cuando nosotros podamos acreditar una fecha cierta con un documento base de la acción, que acreditamos la calidad de dueño, necesitamos en un momento dado ciertas cualidades que tenemos que acreditar y que esas cualidades se acreditan con testigos, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si los testigos por ahí no responden satisfactoriamente, es decir, en el sentido de que acrediten las calidades de la posición, que ha sido continua, pacífica, puede en un momento dado absolver a la parte demandada, y esto traería como consecuencia que ya sea cosa juzgada, es decir, que ya no podemos en un momento dado volverlo a iniciar, ¿no? Podemos iniciarlo con otra persona, pero no con la misma persona, el actor. Y en cuanto al allanamiento, por ejemplo, de las cuestiones de la albacea, pues sí, efectivamente no se puede, el allanamiento de la albacea no es, porque la función de la albacea es la administración de los bienes, no de los derechos de los herederos. Entonces, si hay más herederos, pues ellos tienen que tener también, ser oídos en el juicio, no nomás en el de prescripción, sino en la mayoría de todos los juicios tiene que verse, porque la función de la albacea no es la representación de los derechos de los demás herederos, sino simplemente su función es la administración de los bienes. Esto que era lo último que quería comentar rápidamente, y le cedo la palabra al licenciado Boites por si va a haber preguntas. Perfecto. Sí, por acá tenemos una que si se puede plantear después de que ya se planteó una prescripción positiva y no fue procedente, si se puede plantear una prescripción negativa. No sé si nos puede apoyar el maestro Felipe. Bueno, lo que pasa es que lógicamente no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? O sea, prescripción negativa tiene que ver con el tema de que deudas. Si es o no acreedor o deudor. Está prescrita o no la acción para exigir el cumplimiento de la obligación. Ahora, no sé si el tema es, hay prescripción positiva, ya te convertiste en dueño, no sé hasta dónde, no se me ocurre por dónde podría haber una prescripción negativa ahora, ¿no? Ahora, por otra parte, por ahí vi una pregunta que decía que si se puede prescribir un bien que pertenezca al Infonavit, me parece, ¿no? Pues sí se puede prescribir un bien que pertenezca al Infonavit. Incluso algunas empresas de participación estatal también pueden ser prescribibles, o incluso en que es competencia de orden común. Lo que creo que sí sería necesario aclarar, creo que lo normal es que en ocasiones no es que el Infonavit sea el dueño, sino que el Infonavit tiene una garantía hipotecaria sobre el inmueble a prescribir. Entonces yo lo que digo es, sí, claro que se puede prescribir el derecho de propiedad,
pero eso no conlleva la extinción de la hipoteca. Se puede prescribir con hipoteca, como sucede en los remates, ¿verdad? Cuando se adjudica con hipoteca, ya después se tendrá que pelear el nuevo adquirente con el Infonavit o con el banco o con quien tenga la garantía hipotecaria, ¿no? Sí, efectivamente, son dos cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es la prescripción adquisitiva y otra cosa es la prescripción negativa, ¿no? También yo no encuentro cómo pudiéramos vincularlas, ya que la prescripción negativa tiene que ver más que nada con alguna deuda, por ejemplo. No. Adelante, licenciado White. Sí, creo que por aquí en el chat precisamente estaba esa de algo que tenía que ver con el Infonavit, pero ya la ha atendido el maestro. Pues bueno, de verdad muy, muy, muy interesante. Le agradezco a los dos panelistas que hemos tenido el día de hoy esta gran plática que nos han brindado, porque como bien desde un inicio que lo señalaron, pues pareciera algo tan sencillo, ¿no? Pero pudiéramos decir, como lo decía el maestro Felipe, esto es el garbanzo de a libra, los puntos finos de la prescripción positiva, ¿no? Creo que nos ha generado un panorama mucho más interesante y bueno, precisamente hay que tener que plantearlos desde que planteamos nuestro juicio. Si tomáramos en cuenta todo este tipo de consejos, creo que pues iríamos más allá precisamente de obtener un buen resultado. Pues muchísimas gracias, de verdad les agradezco el haber venido a compartir esta plataforma y bueno, pues estamos atentos a que ustedes puedan y podamos compartir precisamente pues en alguna otra ocasión algún otro tema tan interesante como el de hoy, de parte de la barra de profesionales en Derecho y del Colegio de Jueces del Fuero Común. Les hacemos llegar esta constancia vía electrónica de forma personal y bueno, pues estas son las constancias de agradecimiento que les damos. Ojalá y pues de verdad podamos hacérselas llegar en un momentito. Muchísimas gracias a los dos, mis estimados amigos, y bueno, pues bonita tarde a todos, que descansen y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente. Gracias, maestro Gracias, Felipe. buenas noches. Igualmente. Gracias a nuestro Felipe. Gracias, señoría. Hasta luego.